Y vamos a pasar ya a nuestro conferenciante. Bueno, el primero que tenemos se llama Antonio Jiménez Estrella. Es profesor titular del Departamento de Historia Moderna y América de la Universidad de Granada. Yo, mi primer recuerdo, él no lo sabrá, pero yo se lo voy a decir. Yo lo conozco porque él me dio clase a mí. Y lo conocí siendo becario, creo recordar que de José Luis Castellano, un gran maestro, Y bueno, sobra decir pues, su especialidad sobre la historia social e institucional del Reino de Granada, a partir de estudios de la organización defensiva y militar del Reino. Y además también la historia social del ejército en el antiguo régimen. Bueno, lo interesante de esta conferencia, que se llama La guerra de rebelión de los moriscos del Reino de Granada, una guerra civil y religiosa en la monarquía de Felipe II, pues habla un poco sobre las causas y las consecuencias de esa guerra. Pero vaya, no me voy a extender más porque lo interesante es escucharlo. Así que, si queréis hacer uso ya de ese micrófono y de ese PowerPoint, así, un aplauso para Antonio. Muchas gracias. En primer lugar, siempre es una responsabilidad hablar de... Gracias por atenuar la luz. Es una responsabilidad importante hablar ante un auditorio tan amplio porque muchas veces los historiadores tenemos o bien la virtud o el defecto de estar hablando sobre todo y mucho entre historiadores y para historiadores. Entonces, siempre es una responsabilidad importante intentar en una conferencia de 50 minutos, de una hora, dar una visión amplia sobre uno de los conflictos más importantes que acaecieron en los territorios de la monarquía hispánica de Felipe II. Y, bueno, lo que yo en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado para impartir esta conferencia hoy aquí al Ayuntamiento de Frigiliana, a Antonio y a Pablo, con los que he mantenido contacto más estrecho. Y por otro lado, decirles que lo que yo voy a tratar de hacer hoy aquí es aportar una visión general de un conflicto muy importante, un conflicto que fue devastador y que en el título de mi ponencia yo he calificado de guerra civil y religiosa al mismo tiempo. Voy a tratar de dar esa visión general del conflicto con una serie de ideas maestras y por supuesto, si hay algún concepto, alguna idea, alguna cuestión que genere algún tipo de duda, estoy abierto a responder a aquellas preguntas que esté en mi mano responder. Bien, para empezar mi intervención tengo que decir que, bueno, si funciona esto, a ver. Sí. La guerra de los moriscos del Reino de Granada cuenta con una amplísima bibliografía, ¿no? Hay que decir que contamos con muchísima información a partir de los distintos cronistas de la guerra. Los más conocidos y los más citados son, por supuesto, Luis del Mármol Carvajal, Diego Hurtado de Mendoza, Ginés Pérez de Hita. Y para el caso de Vélez y su tierra también contamos con una crónica, con un librito interesante que se llama Grandeza de la ciudad de Vélez y hechos notables de sus naturales, que recoge información sobre parte del conflicto en esta zona, ¿no? En la zona de Vélez y su tierra, que es obra de Juan Vázquez de Rengifo. Aparte, bueno, la mejor información que tenemos sobre el conflicto, sobre la guerra, la vamos a encontrar en la obra de Luis Mármol Carvajal, que contiene una detalladísima información con descripciones de todas las tajas alpujarreñas, de todo el territorio donde se desarrolló la guerra. Contiene información privilegiada sobre, bueno, es un verdadero vademecum
sobre todos y cada uno de los oficiales que participaron en la contienda y nos da también información muy valiosa sobre las causas del conflicto y las consecuencias del mismo. Así que les invito a que hagan una lectura de esa obra. La de Diego Hurtado Mendoza es más fina desde el punto de vista estilístico, pero contiene bastante menos información. Siempre se ha dicho que Diego Hurtado Mendoza daba una visión algo parcial del conflicto porque pertenecía a la familia de los Mendoza, que eran capitanes, era una familia que había tenido el cargo de capitanes generales desde principios del siglo XVI, pero es una información muy interesante, ¿no? Aparte de eso, contamos también con obras de autores contemporáneos. Yo voy a citar, bueno, hay muchos historiadores que se han ocupado del conflicto, pero yo quiero citar a dos en especial. Valeriano Sánchez Ramos, que es uno de los grandes especialistas, que tiene una amplísima producción historiográfica sobre la guerra de los moriscos del Reino de Granada, y Javier Castillo Fernández, que ha realizado lo que yo considero la edición definitiva de la guerra de la historia de rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada de Luis Mármol Carvajal, porque es una edición crítica que está perfectamente editada, que es fruto de su tesis doctoral, que se reparte en dos obras. Por un lado, una obra una parte que está dedicada a la vida y obra de Luis de Mármol Carvajal, que la tienen ahí puesta la portada, y por otro lado, la edición crítica de la obra de Mármol. Y entre las numerosas aportaciones de Valeriano Sánchez Ramos, yo les pongo aquí un monográfico que dedicó a las campañas realizadas por uno de los grandes protagonistas de la guerra, que fue el segundo marqués de los Vélez, entre 1568 y 1571. Bueno, aparte de todo eso, también hay que destacar uno de los números monográficos del año 2016 que se realizó en la revista Despertaferro, donde participaron muchos especialistas, y por último, como no, el último congreso que se celebró a nivel multitudinario en las Alpujarras de Granada y de Almería para conmemorar el 450 aniversario del conflicto, que próximamente verán las actas su publicación. Por tanto, el tema del que yo les voy a hablar hoy aquí es un tema que conocemos, pero que está en constante revisión por parte de la historiografía. Por todo ello, trataré de abordar algo más que una mera descripción de la guerra, de las campañas, y no voy a extenderme mucho en las campañas militares, porque creo que es la parte más árida y que creo que es menos interesante para una ponencia de estas características. Voy a tratar de mostrar cuáles fueron los precedentes y las causas del conflicto, cómo se desarrolla la guerra, haciendo mención, por supuesto, al episodio que nos trae aquí, que es el episodio de la toma del Peñón, de la batalla del Peñón de Frigiliana, las características más importantes que tuvo la guerra en sí, por qué califico, no solamente yo, sino otros especialistas, este conflicto como una guerra civil y religiosa, y por supuesto un balance, las consecuencias del conflicto. En primer lugar, para ver los precedentes y las causas del conflicto, pues hay que ver que, bueno, la Navidad de 1568, como ustedes saben, bajo el reinado de Felipe II, estalla la rebelión de los moriscos del Reino de Granada y se inicia así un conflicto largo y cruento que no va a terminar oficialmente hasta el mes de marzo de 1571. El casus belli son los decretos de la Junta de Teólogos de Madrid de 1566, que se aprueban en noviembre de ese año y se publican en enero de 1567 en una pragmática que estaba dirigida a anular por completo todos los signos de identificación cultural y todos los elementos que habían caracterizado las tradiciones de origen islámico de los moriscos del Reino de Granada. Sus ritos, sus danzas, sus bailes, perfumes, baños, vestidos, la utilización de la misma lengua árabe hablada y escrita, y todas aquellas tradiciones moriscas que significaban una identificación clara con el Islam. Dichas medidas hay que situarlas en el contexto de el triunfo de la política contrarreformista y confesional en la corte de Felipe II, que fue avalada en ese momento por Diego Espinosa, que era presidente del Consejo de Castilla, quien va a tener como su principal factotum, su principal valido, entre comillas, al presidente de la Chancillería de Granada, Pedro de Deza, que era el representante de esos letrados que describió en su momento Hurtado de Mendoza en su crónica. No obstante, la guerra, el casus belli, es en 1566, pero las raíces son mucho más profundas y de largo recorrido en el tiempo.
Tenemos precedentes, ya existió una primera guerra de las Alpujarras entre 1499 y 1501, que la llamada rebelión mudéjar del Reino de Granada, y a raíz de la misma se inicia un nuevo periodo de carácter en el orden institucional, religioso, político, en ese Reino de Granada que había estado presidido por las capitulaciones de 1492, y por esa guerra se anula por completo ese orden institucional, político y religioso, con una nueva realidad jurídica por la cual los antiguos mudéjares del Reino de Granada que mantenían su religión islámica son obligados al bautismo. Es decir, a partir de ese momento oficialmente van a ser cristianos. Desde ese momento se les llama moriscos. En la documentación de la época vamos a tener distintos apelativos: cristianos nuevos, también se les llama nuevamente convertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ha destacado Bernard Van Sant, el periodo transcurrido entre 1492 y 1568 no va a estar presidido precisamente por una paz civil, sino por un estado de conflictividad permanente y latente, caracterizado por una presión constante de las autoridades civiles, militares y religiosas sobre esos moriscos, y presidido por una difícil convivencia entre moriscos y cristianos viejos, esa convivencia negada de la que hablara Manuel Barrios Aguilera en un conocido libro, a pesar de que existieron marcos de sociabilidad, de convivencia, de colaboración, etcétera, entre ambos mundos, sobre todo entre las élites de ambos mundos, entre las élites moriscas y las élites cristiano-viejas. Se va a desarrollar una política de represión y aculturación, muy especialmente a partir de la llegada de Carlos V a Granada, en 1526. Saben que bueno, se casó en Sevilla, pero viene a Granada a pasar su luna de miel. Y entonces una junta de teólogos reunida en la llamada Capilla Real de Granada hace ver al emperador que hay unos problemas muy serios con los moriscos de Granada, con los moriscos del Reino de Granada. Esa junta de teólogos plantea a Carlos V que los moriscos realmente no son cristianos. Siguen bañándose, siguen perfumándose, siguen vistiendo a la musulmana, y además practican la taiquilla, es decir, la religión islámica en la intimidad, un principio por el cual ellos, cuando han sido obligados por un invasor superior desde el punto de vista armamentístico, etcétera, si practican el Islam en la intimidad, ellos pueden asegurarse la salvación de sus almas, ¿no? Ellos, los teólogos, dicen que si se les permite seguir vistiendo, seguir perfumándose, seguir manteniendo esos ritos que tienen más que ver con el Islam que con el mundo cristiano, siguen siendo musulmanes. En ese momento aparece en escena un personaje muy importante en la corte granadina, que es don Luis Hurtado de Mendoza, que era capitán general del Reino de Granada, que tiene contactos, que tiene vínculos muy importantes con las élites moriscas, y negocia con el emperador que se les permita, es decir, se introducen unos decretos de aculturación, y el marqués de Mondéjar, don Luis Hurtado de Mendoza, dice: Majestad, si se introducen estos decretos vamos a tener otra revuelta como la de 1499. ¿Cuál es el problema? ¿El dinero? No hay ningún problema. Los moriscos ofrecen al rey un servicio extraordinario de 10.000 ducados, que se va a convertir en un servicio ordinario anual de 10.000 ducados, que se va a llamar, a partir de ese momento, Servicio de la Casa Real Nueva. El Servicio de la Casa Real Nueva no es nada más y nada menos que un impuesto especial que van a pagar los moriscos a partir de ese momento para la construcción del magnífico palacio renacentista de Carlos V en la Alhambra de Granada. Es decir, digamos que con el dinero morisco se va a pagar el palacio de Carlos V. A cambio de la concesión de este impuesto, un impuesto que va en su mayor parte a pagar ese palacio de Carlos V, hay que recordar que los moriscos también pagaban otros impuestos especiales que servían para pagar el sistema defensivo del Reino de Granada. Con ese nuevo impuesto, los moriscos se aseguran una prórroga de 40 años sobre esa disposición que se iba a aplicar en 1526. Esa prórroga es muy importante porque les va a permitir seguir manteniendo esas danzas, esas zambras, esos ritos, esa forma de vestir, etcétera, durante muchísimo tiempo. Ahí tienen esa imagen del palacio de Carlos V. Pues bien, durante este tiempo hay un factor también determinante que no ha sido puesto en valor por buena parte de la historiografía. Se habla mucho de los decretos de aculturación de 1566,
Pero hay un factor que yo considero fundamental y es la enorme presión fiscal. Y es que, como han destacado algunos historiadores, los moriscos del Reino de Granada tributaban 3 veces más que cualquier otro súbdito de la corona de Castilla. Es decir, tenían una sobreimposición fiscal. Ellos pagaban más de 40.000 ducados en concepto de servicios específicos pagados solo y absolutamente por la comunidad morisca. Una parte muy importante de ese dinero se iba al pago del Palacio de Carlos V, de la construcción del Palacio de Carlos V y al mantenimiento del sistema defensivo del Reino de Granada. Por tanto, es un factor fundamental. Otro factor también muy importante, la política contrarreformista de la corona, la progresiva implantación desde 1554 de las disposiciones del Concilio de Trento, que abren la puerta a los decretos de 1566, el aumento de la presión de la Inquisición sobre los moriscos y otro factor también muy interesante que en los últimos 10-15 años se ha puesto de manifiesto por parte de la historiografía que ha abordado el tema morisco, es lo que yo llamo la ruptura del sistema de pactos con las élites moriscas, la ruptura de la paz social. No hay que olvidar que hubo una serie de medidas más selectivas antes de los decretos de 1566, que fue la adopción de medidas específicas sobre los linajes moriscos más importantes que venían de la antigua aristocracia morisca, a los que se les llama tradicionalmente las llamadas élites colaboracionistas moriscas, ¿no? Y, por ejemplo, desde inicio de la década de los 60, Felipe II prohíbe la posibilidad de que los moriscos tengan esclavos negros. La esclavitud era algo, después hablaré un poquito más de eso, era algo perfectamente asumido en la sociedad del antiguo régimen. Existía una importante carga de esclavitud en la España moderna, en la España de los siglos XVI y XVII sobre todo, mucho menos en el XVIII. Y además se anulan las licencias de armas que se otorgaban como un privilegio a buena parte de estos moriscos. Digamos que se está rompiendo ese pacto que mantenía el pegamento, que mantenía el vínculo entre las élites moriscas, que eran las que servían de intermediarios, de portavoces, con el resto de la población, sobre todo en el Albaicín de Granada, y la corona. Y empieza a romperse ese equilibrio. La ruptura de esa paz social fue denunciada en su momento por Núñez Muley en un famoso memorial de quejas presentado ante Felipe II con motivo de los decretos de aculturación de 1566. Todo este conjunto de factores culminan en la pragmática de 1567, que va a alimentar manifestaciones de resistencia armada, como va a ser el caso de las partidas de bandidos moriscos, los llamados Monfíes, que se atrincheran en la Sierra Granadina y que a la postre van a ser el sector más violento dentro de la guerra de rebelión morisca. Bien, vistos los precedentes y las causas del conflicto, vamos a pasar al desarrollo de la guerra, que yo he dividido en varias fases. Una primera fase, una fase inicial, es esa primera fase del conflicto que se va a desarrollar en la comarca de la Alpujarra, zona montañosa poblada por una mayoría de población morisca, que en ese momento va a estar liderada por el notable morisco don Hernando de Córdoba y Valor, del señorío de Valor, coronado con el sobrenombre de Aben Humeya, que se decía a sí mismo descendiente de los omeyas, ¿no? Aquí tenemos una representación, muy rápidamente, de los principales escenarios geográficos de la guerra de rebelión morisca. El corazón de esa guerra se desarrolla fundamentalmente en la Alpujarra, pero también territorios del altiplano granadino y, cómo no, a la zona también de la Sarquía, y que tendrá un episodio muy importante precisamente en la jornada del Peñón de Frigiliana. Desde el inicio del conflicto se van a constatar diferencias internas en el seno de ambos bandos. En el seno del bando morisco, dentro de la comunidad morisca, vamos a tener un sector especialmente radical, comandado por los líderes de las cuadrillas monfíes más importantes, integrados en su mayor parte por naturales de las Alpujarras, cuyo jefe más relevante va a ser Farax Aben Farax, que mantenía diferencias importantes con Aben Humeya. Y por otro lado, el sector más moderado, representado por los viejos linajes aristocráticos que tenían amplia representación en el barrio morisco por excelencia de Granada, que ustedes conocen, que era el Albaicín, que estaban interesados en el mantenimiento del statu quo
que se había sostenido desde los tiempos de la conquista. Por tanto, lo que quiero mostrar aquí es que dentro de los moriscos había también divisiones muy importantes. También hubo divisiones dentro del campo cristiano. Por un lado, tenemos la figura de, la reacción, hay que decir que dentro del bando cristiano fue especialmente tardía. Don Íñigo López de Mendoza, tercer marqués de Mondéjar, capitán general del Reino de Granada, se vio sobrepasado por el alcance y la extensión de la rebelión. Tardó un tiempo en reaccionar y desde el inicio vio su autoridad contestada en la ciudad por su enemigo, el presidente don Pedro de Deza, que era criatura política, aventajado del cardenal Espinosa en la ciudad de Granada. No en vano, Deza propicia la entrada en el conflicto de otro gallo de corral muy importante. Ese gallo de corral es don Luis Fajardo, segundo marqués de los Vélez, que mantenía desde hacía tiempo tensas relaciones con don Íñigo López de Mendoza. Lo que estamos viendo aquí es un enfrentamiento entre dos grandes representantes de la alta aristocracia castellana, de origen castellano, en el reino granadino. Por un lado, los Mendoza, que eran capitanes generales y alcaides de la fortaleza de la Alhambra, y por otro lado, los Vélez, que tenían buena parte de su patrimonio, buena parte de sus señoríos repartidos entre el reino de Murcia, ellos eran adelantados del reino de Murcia, pero que también tenían intereses importantes porque tenían señoríos en la actual provincia de Almería y, por tanto, les afectaba también el estallido de la rebelión. Mientras que Mondéjar entraría por el Valle de Lecrín con un contingente de unos 2000 hombres que deben dirigirse a la Alpujarra granadina, el marqués de los Vélez va a comandar un importante ejército, entra por el desierto de Tabernas para contener la revuelta en el sector oriental y proteger la capital almeriense, proteger Almería. Bien, al inicio de la campaña militar, Houston, tenemos un problema. Al inicio de la campaña militar, las tropas cristianas tienen que afrontar problemas importantes. Están integradas por un escaso número de soldados del sistema defensivo, una amplia mayoría, y esto es muy importante porque es un elemento al que haré referencia más adelante, milicianos, es decir, civiles en armas que no tienen apenas preparación militar y que tienen unos sueldos muy bajos. Y tienen que afrontar importantes problemas. Por un lado, la Alpujarra, que es una comarca montañosa y abrupta que los moriscos, que son habitantes de la zona, conocen muy bien desde tiempo inmemorial y, por tanto, pueden practicar una guerra de emboscadas, ¿no? Tienen la ventaja del terreno. Mientras que en el frente oriental, don Luis Fajardo va a llevar a cabo una campaña especialmente represiva contra los rebelados. Aquí tenemos una representación de las campañas del marqués de los Vélez en esa zona oriental del reino, extractada de la obra de Valeriano Sánchez Ramos. Y por otro lado, en la Alpujarra granadina, el marqués de Mondéjar va a cosechar algunas victorias importantes, como la del puente de Tablate y Órgiva, que le permiten asegurar la comarca, y al mismo tiempo su hijo, don Luis Hurtado de Mendoza, trata de controlar algunos focos insurgentes en la comarca del Cenete. Aquí tenemos la representación de esa campaña del marqués de Mondéjar en la Alpujarra granadina. Bueno, ese plan es idóneo al principio, ya que él aplica en el frente alpujarreño una estrategia mixta. Por un lado, medidas represivas, a ver si va... Bueno, yo creo que voy a utilizar, a ver, el cursor mejor. Medidas represivas y, es decir, una estrategia mixta. Por un lado, represión y pactos. Controla los focos insurgentes más importantes, sobre todo en el caso de los líderes radicales que se habían destacado en la campaña de la Tajada de Ugíjar, y establece pactos con aquellos moriscos no rebelados y que representan la facción moderada de los moriscos, los llamados moriscos de Paces, con objeto de alimentar disensiones internas dentro del bando morisco. El plan, al principio, como les decía, es idóneo. Sin embargo, a pesar de que controla los focos insurgentes más importantes y consigue aislar a Ben Humeya entre febrero y marzo de 1569, a Ben Humeya consigue reorganizar sus fuerzas. Y se va a registrar a partir de entonces una nueva fase en la que los líderes más radicales van a cobrar mayor protagonismo. Ellos son partidarios de establecer contactos con el turco, con el Imperio Otomano, y extender la rebelión fuera del marco de las Alpujarras con objeto de dividir al ejército real.
y el conflicto se va a reactivar en la primavera de 1569 debido a varios factores. Primero, diferencias importantes de planteamiento estratégico entre el marqués de Los Vélez y el marqués de Mondéjar, la indisciplina en el seno del ejército, la política de Pedro de Beza, una política de mano dura, de mucha intransigencia en la capital del reino, en la ciudad de Granada, y el pillaje indiscriminado practicado por las compañías de milicias. Después me detendré sobre esta idea porque es fundamental para entender el desarrollo del conflicto. Todo ello contribuye a alimentar la desconfianza de los moriscos, que eran partidarios de la negociación y de la paz, y ayuda a que los más radicales reactiven la revuelta en zonas del reino donde apenas había tenido éxito y en las que incluso por la fuerza muchos moriscos se van a ver obligados a apoyar la rebelión si no quieren perder la vida. A partir de ese momento se desarrolla una segunda fase del conflicto. En abril de 1569 empieza un nuevo periodo que llamaríamos como periodo de internacionalización de la guerra. ¿Por qué? Muy fácil. A partir de este momento se van a producir divisiones dentro del generalato cristiano, las milicias habían demostrado escasa eficacia y además en ese momento se tenía el miedo, el temor por parte de la diplomacia de Felipe II, de que Selim II, que era sultán del Imperio Otomano, y es un aspecto que no debemos olvidar, la presencia del Imperio Otomano en el marco mediterráneo va a ser aplastante desde el punto de vista estratégico y va a ser una amenaza constante. Los otomanos, se tenía el temor de que los otomanos apoyasen con hombres y con armas a sus hermanos de fe, a los moriscos rebelados en el reino de Granada. Ese miedo al Imperio Otomano, que había avanzado con mucha fuerza en el Mediterráneo por entonces, convencen a Felipe II de la necesidad de actuar con mayores recursos en el conflicto. Y es en el mes de abril cuando Felipe II decide enviar al reino de Granada a don Juan de Austria como general en jefe de un ejército real de tropas procedentes de los tercios de Italia, asesorado por el duque de Sesa y por don Luis de Quijada. La revuelta, a partir de ese momento, va a cobrar una dimensión totalmente nueva porque ya no es un fenómeno encapsulado en las Alpujarras de Granada, sino que se extiende. Tampoco es un fenómeno que se reduzca a los territorios, a las estribaciones orientales de Almería, y se va a extender a otra parte del reino, a Ventomix y Vélez Málaga, y la extensión de la revuelta a la zona de la Axarquía, a la actual Axarquía, es muy importante porque supone una importante dispersión de fuerzas de contención de la rebelión a un territorio que hasta entonces había permanecido relativamente ajeno a la revuelta. En este territorio, como ustedes saben, tiene lugar uno de los episodios más cruentos de la guerra, la toma del Peñón de Frigiliana, detalladamente narrado por Mármol Carvajal y por Vázquez de Regifo en sus descripciones del conflicto, cuya conmemoración nos trae aquí hoy, ¿no? Es decir, hay que decir que va a ser uno de los episodios más importantes de la guerra. No voy a extenderme mucho en su descripción porque hoy precisamente aquí nos hablará de ello Pablo Rojo. Por tanto, no voy a hacer una descripción muy exhaustiva de la jornada del Peñón, pero sí situar la misma en el contexto general de la revuelta. Como saben, aquí la revuelta se inicia en la localidad de Canillas de Aceituno con un morisco escapado de la Guájara, el Muedén, que fue a rescatar a su mujer, logró levantar a numerosos moriscos de la zona. La revuelta se extiende a Sedella, Salares, Cómpeta, zonas que eran de poblamiento mayoritariamente morisco, eso es un factor a tener muy en cuenta. Y al decir de Mármol de Carvajal, cuando abre el capítulo 15 de su Historia de la Rebelión, hace una descripción muy interesante que yo les traigo aquí. Esta tierra es fragosísima, aunque fértil, poblada de muchas arboledas, abundante de fuentes frías y saludables, de donde proceden muchos arroyos de aguas claras que bajan acompañadas entre las peñas y piedras de aquellos valles y sacándolos en acequias por las laderas, riegan sus huertas y hazas los moradores. Es buena la cría del ganado en esta sierra porque gozan hermosos pastos de verano y de invierno, cuando cargan los fríos y las nieves, los apacientan por los otros términos de la ciudad de Vélez, que son espaciosos y muy templados. Hay por toda la sierra grandísima cantidad de viñas y de la uva hacen los moradores pasa de sol y de lejía que venden a los mercaderes septentrionales que vienen a la torre de la mar de Vélez, cada uno a cargar sus navíos, y la llevan a Bretaña, Inglaterra y a Flandes, y de allí la pasan a Alemania y a Noruega y a otras partes. Además de esto, la cosecha del trigo y de la almendra les vale mucho dinero y cogen tanto pan que les basta para su sustento.
La cría de la seda es en cantidad y tan fina que iguala con la mejor que entra en la alcaicería de Granada. Alcanza un cielo tan claro y tan saludable que, haciéndola amenísima, cría a los hombres ligeros, recios y de tan grande ánimo que antiguamente los reyes moros los tenían por los más valientes, más sueltos y de mayor efecto que había en el reino de Granada, y así se servían de ellos en todas las ocasiones importantes. Tenían 22 lugares poblados de gente rica, cuyos nombres, comenzando a la parte de la mar, son estos: Torrós, Lautín, Periana, Algarrobo, Cuelia, Arenas, Ventomid, Daimalos, Nerja, Cómpeta, Fragiliana, Sayalonga, Salares, Curumbila, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí los tienen todos descritos. Como ven, en un fragmento tan reducido hace una descripción perfecta, no solo de las características de la tierra, sino de su economía, de aquello de lo que dependía de sus principales fuentes de vida, de sus principales fuentes de ingresos. Eso está extractado de la obra de Mármol Carvajal. Como digo, el levantamiento en la comarca va a destacar la figura de Hernando el Darra como líder, descendiente de antiguos alcaides y alguaciles de Frigiliana, quien era sobrino de otro líder morisco, Martín Alguacil, que era alguacil y recaudador de la farda, un impuesto que pagaban los moriscos por entonces, que, como nos dice Mármol, daba a entender que era buen cristiano y muy servidor de su majestad, para hablar de esa doblez, de ese doble juego que en ese momento mantenía Martín Alguacil. Bueno, ambos sabemos que después del suceso del Peñón de Frigiliana van a pasar a Alpujarra, a las órdenes de Amenumeya, y más tarde pasarán también a Berbería. Hay datos sobre su vida allí en el norte de África. Bueno, los moriscos se fueron alzando en diferentes localidades de la comarca, se apostaron en el Peñón de Frigiliana, en una posición muy escarpada y casi inexpugnable, que Mármol también nos describe a la perfección. Este peñón está entre el lugar de Cómpeta y la mar, a tramontana hace la sierra de Ventomiz una quebrada muy honda, de donde comienza a subir el peñón en mucha altura, y al mediodía vuelve a bajar con otra descendida muy áspera que se parte en dos lomas. La una va entre Levante y Mediodía y da lugar a la de Frigiliana, y la otra, más a poniente, el castillo de Nerja. Y quedando el peñón mucho más alto que ellas, sin padrastro que de ninguna parte le señoree, tiene asentadas tan fragosas de riscos y de peñas, tajadas que poca gente puesta arriba las puede defender a cualquier numeroso ejército. Por la parte del río Chillar se saca una acequia de agua con que se regaban las tierras y hazas de Frigiliana, que estaba en este tiempo despoblada, y pasa la acequia al pie del peñón, que era la ocasión principal que los movió a meterse allí, porque no se les podía quitar el agua sin grandísima dificultad. Está hablando de la logística de la guerra. En lo alto del peñón se hace un espacioso ámbito, no muy llano ni muy áspero, donde pudieran caber todos los moradores de la sierra de Ventomiz y mayor número si lo hubiera. Bueno, ustedes mañana, yo no estaré aquí, pero tendrán ocasión de subir a dicho peñón, ¿no? y comprobar in situ la descripción de Mármol de Carvajal. Bueno, hay un primer intento de conquista por parte del corregidor don Arévalo de Zuazo, con una fuerza muy importante procedente de la tierra de Vélez Málaga, unos 1.500 hombres, al respecto, a partir de este momento, una maniobra decisiva en el desarrollo del conflicto va a ser la llegada de tropas procedentes de los tercios de Italia, de Nápoles y Sicilia mayormente. A inicios de junio de 1569 desembarcan por Torrós y Torre del Mar, al mando de don Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla, lo cual va a ser providencial para frenar la extensión de la revuelta desde la Axarquía al resto de las tierras malagueñas, donde la población morisca era muy importante. En efecto, Requesens, con tropas profesionales más disciplinadas que las milicias concejiles, mayores en número, se estiman unos 5.000 efectivos aproximadamente entre soldados y fuerzas de milicia, se lanzan a la toma del Peñón desde el 6 de junio de 1569, después de una dura y sangrienta batalla. Frigiliana cae en la fiesta de San Bernabé, el día de San Bernabé. No voy a extenderme mucho sobre esto. Y lo más importante de todo, el balance de la batalla, de la que, insisto, les hablará más detenidamente Pablo Rojo, se salda con la huida generalizada de muchos moriscos que posteriormente atacarán Torrós y tomarán lo que puedan en su camino hacia la Alpujarra. También con la represión y castigo de muchos de ellos, más de 2.000 murieron y entre 2.000 y 3.000 fueron hechos prisioneros. Un aspecto importante, como destacó José Rabasco Valdés en un trabajo publicado en 1975, alrededor de 3.000 moriscas y moriscos, la mayoría mujeres y niños. Sobre este aspecto me detendré un poquito más adelante, fueron sometidos a esclavitud y posteriormente vendidos en pública almoneda en Málaga por aquellas tropas cristianas que se los habían llevado como botín de guerra. Por lo tanto, el episodio Frigiliana tiene también un protagonismo muy importante en esa guerra de saqueo y de botín de guerra que representa la esclavitud morisca.
Pues bien, durante el verano de 1569 la guerra se recrudece, Aben Humeya consigue depurar a los sectores más moderados, logra hacerse con la fortaleza de Serón, en Almería, que va a ser un emplazamiento estratégico, y en su esfuerzo por extender la guerra al flanco oriental del Reino de Granada, logra encadenar algunas victorias importantes y refuerza el ejército morisco con oficiales procedentes del Imperio turco, del Imperio otomano en esos momentos. Hay diferencias también en el bando cristiano entre don Juan de Austria y el marqués de los Vélez en la dirección de la guerra. También existen discrepancias en el seno del alto mando en la ciudad de Granada, donde se va a producir algo muy importante, que es la caída política, el ostracismo político de don Íñigo López de Mendoza, del marqués de Mondéjar, que era capitán general del reino. Es llamado a la corte porque es muy importante la caída política de don Íñigo, porque era el único representante importante de la administración castellana y de la alta aristocracia castellana que todavía era partidario de la negociación con los moriscos. Y eso va a ser determinante en el desarrollo político de la contienda. Posteriormente, Aben Humeya no va a conseguir extender con éxito la revuelta al litoral almeriense cuando intenta establecer contactos con don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, para negociar su rendición y obtener garantías para él y su familia. Sus cartas son interceptadas, es acusado de traición por sus opositores y es asesinado a finales del mes de septiembre en su residencia de la Ujar de Andarás. Le sucede su primo, Diego López, en Mecina Bombarón, coronado con el sobrenombre de Aben Abó, que es el representante de la facción más radical de los rebelados. Aben Abó, que es el nuevo líder de la revuelta, es partidario de otorgar cargos y mucho más poder a los oficiales otomanos que Selim II había enviado al Reino de Granada para adiestrar y mejorar la formación y la operatividad de los moriscos rebelados. Esa ayuda no era desinteresada. Al sultán turco le convenía que una contienda como esta, en el mismo corazón, en el mismo interior de la monarquía hispánica de Felipe II, se prolongase durante mucho tiempo y debilitase aún más la capacidad de reacción y la capacidad de actuación de Felipe II en el Mediterráneo occidental, que era un marco en el que se estaba produciendo un conflicto larvado entre la Sublime Puerta, entre el Imperio Otomano y la monarquía hispánica, que tenía vocación de imperio con extensión territorial también a algunos emplazamientos del norte de África. A partir de entonces, la guerra se va a desarrollar en dos focos: la Baja Alpujarra y el altiplano granadino. En la Baja Alpujarra destaca la figura del duque de Sesa, que logra controlar el avance morisco en Órgiva y en el Valle del Ecrín, muy cerca de la capital. Aquí tenemos la representación de las campañas de don Luis Fajardo, el marqués de los Vélez, en los territorios del altiplano, donde intenta sitiar Galera, pero se retira totalmente frustrado, se siente atacado personalmente por el propio don Juan de Austria, mantiene diferencias importantes con él y se retira del conflicto. Y a partir de ese momento se inicia una tercera fase de la guerra, en la que don Juan de Austria se lanza a la conquista de Galera en enero de 1570, un sitio que va a tener unas elevadísimas cotas de crueldad y que va a marcar el inicio de una serie de victorias en el campo cristiano, como la conquista de Serón, etcétera, con éxitos que se ven salpicados con el rebrote de focos insurgentes en las sierras de Málaga y la llegada de nuevos refuerzos desde el Imperio Otomano, unos 4.000 soldados que van a permitir algunas victorias aisladas de los moriscos, como por ejemplo la toma de Casteldeferro. Fue entonces cuando el Habaquí intenta convencer a Aben Abó de una salida negociada al conflicto, establece conversaciones de paz con don Juan de Austria, pero finalmente va a ser asesinado y se termina así con la posibilidad de cualquier salida negociada al conflicto. El resto de la campaña está presidida por el rastreo y persecución en la Alpujarra de los últimos restos del ejército morisco, muy debilitado ya, a mano de una serie de cuadrillas de soldados que van a practicar una violencia indiscriminada contra los moriscos. Con el licenciamiento de las tropas reales en noviembre de 1570 y la salida de don Juan de Austria y de don Luis de Requesens para dirigir la flota de la Santa Liga, que va a protagonizar la batalla de Lepanto posteriormente, en octubre de 1571, un suceso muy importante en la geoestrategia del Mediterráneo, se produce el final del conflicto, que se cierra definitivamente con el asesinato de Aben Abó, que está acorralado el 13 de marzo de 1571, a manos de sus propios correligionarios, quienes entregan su cabeza a las autoridades granadinas.
Aquí, someramente, les he hecho una síntesis muy apretada, muy sintética, muy densa de lo que fue la guerra. Lo que más me interesa ahora, ver las características del conflicto, es decir, ver cómo se desarrolló ese conflicto, qué características fundamentales tuvo. En primer lugar, fue una guerra especialmente compleja por la característica orográfica del territorio donde se desarrolló la guerra de las Alpujarras, que va a ser muy propicio, es un territorio montañoso que los naturales conocen a la perfección, y va a ser propicio para el desarrollo de una, utilizando un anacronismo que no se utilizaba en la época, una guerra de guerrillas, para que entiendan de lo que estoy hablando, una guerra de emboscadas en las que se aprovecha la ventaja que da el terreno, ¿no? Y eso fue determinante para que el conflicto se prolongase mucho más tiempo del que Felipe II y su Estado Mayor pensaba. Otro factor que conviene tomar muy en cuenta, la propia internacionalización del conflicto, sobre todo en lo concerniente a la participación de fuerzas berberiscas. Cuando hablamos de berberisco hablamos de un compendio de una gran cantidad de pobladores del norte de África que procedían de distintos reinos, etcétera, de caudillajes, a los que desde aquí se les llamaba generalmente como berberiscos, pero tenían diferencias internas importantes. Y por otro lado también los otomanos. Estos apoyan a sus hermanos de fe, a los rebelados, sobre todo desde mediados de 1569. Esa ayuda se intensifica con cerca de 4.000 hombres, con armas, provisiones, para apoyar la revuelta. Sin duda alguna, la guerra de rebelión morisca no puede entenderse descontextualizada de la política norteafricana de Felipe II y del sistema de equilibrios establecido en el Mediterráneo occidental. Todas las cancillerías europeas, incluida la corte pontificia de Roma, se hacen eco de un conflicto que conviene en ese momento al Imperio Otomano para debilitar aún más a la monarquía católica. El concepto de monarquía católica es muy importante porque en todas las cancillerías europeas, cuando un diplomático, cualquier representante, cualquier embajador, residente, etcétera, utilizaba el apelativo monarquía católica, todos sabían que se estaban refiriendo a la monarquía hispánica de los reyes, tanto de Carlos V como de Felipe II. Va a ser un término que se utiliza insistentemente, el término de monarquía católica. Bien. Hay numerosos estudios que nos ilustran sobre las continuas referencias al conflicto dentro del espionaje internacional de la época, con un imperio turco que había conquistado buena parte de los territorios europeos, de lo que serían los actuales Balcanes, que alcanzó una gran extensión en la época de Solimán el Magnífico y que tenía una presencia muy importante en el Mediterráneo oriental y también en Mediterráneo occidental. Si ustedes se fijan, los territorios de Argelia constituían territorios que estaban bajo el gobierno y protectorado del Imperio turco. Y era una avanzadilla muy importante en el Mediterráneo occidental que desarrollaba una guerra larvada a través de un corso, de una piratería muy activa, constante, sobre barcos, sobre las propias costas del Reino de Granada y de todo el Levante peninsular. Y eso es un factor fundamental para entender la importancia, la relevancia del conflicto en estos momentos. No obstante, a pesar de todo lo que yo he dicho aquí, conviene relativizar la importancia que se da a la ayuda otomana. Autores como Bunes Ibarra o Valeriano Sánchez Ramos coinciden en minimizar la importancia real y efectiva que tuvo la ayuda turca y norteafricana a los rebelados moriscos, que fue en aquel momento convenientemente exagerada por los propios cabecillas de la revuelta, como ahora sabemos. El propio sherife de Marruecos tenía sus propios problemas de selecciones internas. Selim II, a pesar de tener los ojos puestos en el conflicto de Granada, estaba mucho más preocupado por la presión del imperio persa en la frontera oriental de su propio imperio, del Imperio Otomano. Por otro lado, el sultán no sabemos que, a raíz de investigaciones que se han realizado en los últimos 15 años, no confiaba mucho en la capacidad de los moriscos para obtener una victoria frente a un Felipe II que estaba mucho más preocupado por la amenaza del bey de Argel, Ulugh Ali, que por el propio turco, que por el propio Imperio Otomano. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, la composición heterogénea de la tropa. Estamos hablando de que en las operaciones militares de la represión participaron tropas de milicias que estaban integradas por civiles sin sueldo, cuyo principal incentivo para participar en la guerra, más que el sueldo, era la posibilidad del saqueo y el botín, tanto material como humano.
Esto es muy importante. Estamos hablando de milicias que proceden fundamentalmente de Andalucía. Cuando hablamos de Andalucía estamos hablando de la Baja Andalucía, que proceden de algunos territorios castellanos y que proceden también de Murcia y del Reino de Valencia, fundamentalmente por su proximidad al territorio del Reino de Granada. Esto, insisto, es capital para entender el desarrollo inicial de la contienda. Es una tropa heterogénea que está formada por esta milicia y por tropas profesionales pagadas por la corona. En su mayor parte tercios que proceden de Italia, como les he dicho antes, que están mejor armados, más disciplinados y que son mucho más eficaces en el desarrollo de la guerra de guerrillas y de cuerpo a cuerpo. Por otro lado, se tuvieron que movilizar grandes recursos, grandes contingentes armados. Se habla de en torno a 20.000 en total durante toda la contienda, en diferentes sectores del reino, lo que conlleva una gran complicación logística y además transporte de tropas, avituallamiento, etcétera, y además la corona tiene que, con una financiación que en parte es asumida por la corona y también en parte por grandes señores como el Marqués de Lobeles, que realizó una inversión muy importante en hombres y en capital durante las campañas que él mismo protagonizó y en cierto modo se sintió mal pagado por Felipe II. Por otro lado, durante la fase final de la contienda, las cuadrillas que están encabezadas, y esto es muy importante, por soldados, por familiares de cristianos que habían sido asesinados durante la contienda, va a ser fundamental, porque cuando ya se había controlado la mayor parte del territorio, esas cuadrillas que están integradas por familiares de esos mártires, y yo lo pongo entre comillas porque a raíz de las muertes de muchos cristianos en las Alpujarras granadinas, se desarrolló toda una literatura martirial que trataba de dar un gran componente ideológico religioso a la contienda. Y esas cuadrillas van a desarrollar una guerra de odio y de violencia muy exacerbado contra los moriscos que quedaban en el territorio. Y ese es un punto fundamental. Bien, este último punto del que yo les he hablado es esencial para entender que la guerra de rebelión morisca reunió todas las características de una verdadera conflagración civil y religiosa en el mismo corazón de la monarquía hispánica, como nos advierte el propio Ginés Pérez de Hita en su relato del conflicto al titularlo Segunda parte de las guerras civiles de Granada. No cabe duda de que la rebelión de 1568-71 había sido un conflicto larvado a fuego lento, desde hacía muchísimo tiempo, a raíz de un proceso de larga duración en el que las autoridades castellanas fueron incapaces de asegurar la paz social y contribuyeron a que estallase una guerra en el interior de la península. Una guerra que fue profetizada entonces por quienes, como el capitán general del reino, conocían hasta dónde podía llegar la capacidad de resistencia de los moriscos frente a la presión de las autoridades. Además, las autoridades fueron incapaces de asegurar la paz social. Se radicalizaron los odios acumulados de uno y de otro lado. Por un lado, los acumulados durante más de 60 años hacia los cristianos viejos por parte de una población, la población morisca, que se consideraba a sí misma marginada, explotada económicamente, explotada fiscalmente durante mucho tiempo y que nunca llegó a ser asimilada por las autoridades cristianas, a pesar de esa fuerte vigilancia y de la política de presión y de control ejercida sobre esos moriscos. Por otro lado, en la guerra se van a alentar los viejos odios y resentimientos de la población cristiano vieja contra sus propios vecinos moriscos, acusados de ser falsos cristianos, cristianos en apariencia, y una verdadera quinta columna del Islam que colaboraba e informaba a los corsarios turco-berberiscos en sus saqueos y en los secuestros de cristianos viejos en los territorios, en las partes donde vivían en el litoral, en la costa. Eso era una realidad que era constante y tenemos bastante bien documentados esos ataques sobre las localidades del litoral. El análisis de las fases del conflicto revela que la sensación de inestabilidad y peligro se extendió con muchísima rapidez entre la población civil. Muy pronto se rompe esa convivencia, esa paz social, y moriscos y cristianos viejos buscan los lugares más seguros donde sus comunidades eran mayoría a fin de evitar posibles represalias. El conflicto deriva inmediatamente en una guerra abierta y va a ser una guerra que va a ser mucho más que un enfrentamiento entre Felipe II y una población rebelde, que es apoyada en ese momento por el turco. Y esto es muy importante. El 21 de enero de 1569, Felipe II decreta
la legalización de los moriscos rebelados, a excepción de los niños menores de 10 años y medio y las niñas menores de 9 años y medio. Bueno, sabemos que esta norma no se cumplió, hubo muchos niños sometidos a esclavitud. El decreto se emite después de que se establezca un debate sobre la licitud de esta medida, porque no se olviden de una cosa, los moriscos eran cristianos, no eran musulmanes. La legislación impedía, dentro de los dominios de la monarquía hispánica, poder someter a esclavitud a aquellos que fuesen bautizados, a aquellos que fuesen cristianos. ¿Cómo Felipe II va a justificar legalmente ese decreto de esclavitud? Lo hace asesorado por un grupo de expertos jurídicos que utilizan como principal estratagema la idea de que los moriscos han cometido un delito de alta traición y de lesa majestad contra su rey, contra su señor natural. Por tanto, a partir de ese momento pueden ser condenados a muerte por traidores, por alta traición. Y el rey dice, conmutamos la pena, por un principio que aparecía en el derecho romano, conmutamos la pena de muerte por esclavitud, que es más laxa, más suave. A partir de ese momento, la esclavitud queda legalizada. Ojo, esto queda también apoyado por los teólogos. Felipe II también busca el parecer de una junta de teólogos en la que... Tenía una hora, ¿no? ¿Me estoy pasando de tiempo? Bueno, he empezado a las 1:30. Sí. Una junta de teólogos que dice al rey que puede someter a esclavitud a los moriscos, puesto que estos han practicado durante todo ese tiempo la taiquilla, es decir, en realidad nunca han sido cristianos en su corazón. Por tanto, son infieles en toda regla. Esto va a ser muy importante, porque la esclavitud va a ser un elemento fundamental del desarrollo de la guerra. En octubre de 1569 se declara guerra a fuego y sangre, se concede campo franco a los soldados que participan en la guerra, y esto va a ser un elemento fundamental porque a partir de ese momento las tropas van a tener como principal aliciente en la guerra el botín y el saqueo indiscriminado de los territorios por los que pasan, desarrollando una guerra de pillaje que va a ser perfectamente descrita por los cronistas de la guerra. A partir de ese momento, las autoridades políticas y militares tratan de limitar los desmanes de la tropa, infligiendo castigos ejemplares a desertores indisciplinados, tratando de evitar los abusos contra los niños moriscos cautivados. Sin embargo, no es suficiente y se produce un proceso muy importante, en mi opinión, que es la pérdida del control de la violencia legitimada por parte de la monarquía hispánica. Y eso va a ser fundamental para entender el desarrollo de la guerra. Se producirán así episodios de violencia extrema en un campo y en otro, con testimonios dejados por los cronistas de la guerra, la matanza de los moriscos de Ugíjar y en otros enclaves de la Alpujarra. Bueno, yo aquí había introducido una descripción de Mármol de Carvajal, de que me voy a saltar porque ya me han sacado la tarjeta amarilla, la primera tarjeta para que termine mi intervención. Por otro lado, los cristianos van a desarrollar importantes matanzas, por ejemplo, en la cárcel de la Chancillería, en la conquista del Peñón de Félix, el Peñón de Hinós, donde más de 2000 mujeres y niños van a ser sometidos a esclavitud, o en la conquista de Galera, que va a ser un episodio especialmente cruento, donde, aquí traía un testimonio con palabras de don Juan de Austria, en las que habla de que hundirá, arrasará a Galera a fuego y espada y no dejará títere con cabeza, ¿no? Muchísimos, miles de personas fueron muertos, fueron masacrados en una de las mayores matanzas que se produjo en el desarrollo de la guerra, la llamada conquista de Galera, y estas matanzas son la expresión de la radicalización de esos odios y tiene una fuerte componente ideológica y simbólica. Ese aspecto, esa componente ideológica y simbólica, enlaza directamente con otro elemento que nos puede ayudar a entender las claves del conflicto y su identificación como una guerra civil. Me refiero a la importancia que tuvo la propaganda y la guerra ideológica dentro del conflicto. Sabemos que desde el inicio de la rebelión, desde ambos bandos, se explotó ese elemento ideológico y religioso a fin de aunar voluntades y de radicalizar aún más el odio de unos contra otros. En el bando cristiano, la
manipulación fue mayor si cabe, ¿no? Aquí vemos se desarrolla toda una literatura martirial que trata de vengar las muertes de los mártires de la Alpujarra, una literatura martirial que se desarrolla muy bien, que luego fue recogida en las actas de Ugíjar, en los grabados de Heiland que ustedes tienen ahí, y para la historia eclesiástica de Granada de Justino Antonínez de Burgos de 1623, e incluso se va a llegar a crear una corriente de opinión propicia para cometer todo tipo de asesinatos contra los moriscos con cortes como la de las 400 viudas de mártires de la Alpujarra que pedían venganza a don Juan de Austria en Granada. Por otro lado, también conviene recordar que en cada bando existen posturas diversas y enfrentadas, que no eran grupos monolíticos. Como les he dicho anteriormente, en el bando cristiano existieron disensiones entre aquellos que eran partidarios de la negociación, como el marqués de Mondéjar, y aquellos que defendían una política represiva fuerte, que será finalmente la que se lleva a cabo. Y en el bando morisco también existieron importantes diferencias internas. Por un lado, los sectores más radicales que estaban representados por las clases más desfavorecidas y, por otro lado, los sectores más moderados que estaban representados por la élite, la tradicional élite colaboracionista con la monarquía, que refleja la existencia también de enfrentamientos de clase muy interesantes dentro del propio bando morisco. Es decir, no hubo unicidad, no hubo homogeneización. Y quiero terminar con el balance de la guerra. Es decir, ¿qué significó la guerra de Granada? En primer lugar, a nivel militar, la guerra de la Alpujarra marca un antes y un después. La monarquía tiene que replantear a partir de ese momento toda su política defensiva con reformas muy importantes a nivel peninsular, en todo el sistema defensivo peninsular, en el sistema de fortificaciones, e incluso a partir de ese momento, Felipe II se plantea la necesidad de establecer un sistema de reserva miliciana en la corona de Castilla que va a fracasar. La llamada milicia general, que sabemos que tuvo varios intentos durante finales del siglo XVI y durante buena parte del siglo XVII, que finalmente fracasó. En el ámbito social y demográfico, el balance de la guerra fue catastrófico. Además de las muertes producidas en la campaña, se produce la destrucción del territorio y la represión y expulsión de los moriscos, de los naturales del reino. La expulsión afecta a todos, porque se extiende el delito incluso, a pesar de que existía un contingente muy importante de moriscos de paces que no se habían rebelado, no se quisieron tener en cuenta en el decreto de deportación. Y la rebelión es considerada como un delito de lesa majestad divina y humana, y los moriscos rebelados van a ser tachados de traidores e infieles. Como he dicho anteriormente, queda legitimada no solamente la deportación, van a ser diseminados por el resto de Castilla, sino también la esclavitud de buena parte de esos moriscos. Aquí les presento un mapa donde hay una representación de los principales núcleos donde llegaron todos los moriscos que fueron deportados desde el Reino de Granada. Estamos hablando de una deportación masiva que afectó a una población muy importante del Reino de Granada, una población que era mayoritaria en el reino y que, bueno, esa deportación no es lo único. Como les he dicho anteriormente, una parte muy importante de los moriscos fueron sometidos a esclavitud. Sabemos, gracias a numerosos estudios que se han realizado en los últimos 15 años, 10-15 años, que aproximadamente entre 25.000 y 30.000 moriscos del Reino de Granada fueron convertidos en esclavos. Incluso Bernard Vincent considera que la cifra puede ser superior a esos 30.000. Estamos hablando de una población mayoritariamente formada por mujeres que fueron sometidas a esclavitud doméstica y sexual, y niños que, a pesar de que se utilizaba el eufemismo de que estaban dados en administración hasta que cumplían los 20 años, fueron de facto, de hecho, sometidos también a esclavitud. Por tanto, es un componente fundamental. Además, la esclavitud fue muy interesante porque creó un mercado de esclavos que tuvo un alto nivel de especulación. Hay estudios muy buenos que se han realizado en los últimos 10 años que muestran cómo, por ejemplo, en Guadix hubo un mercado de esclavos fundamental. Y hay un alto nivel de especulación porque buena parte de esos moriscos no se venden en el Reino de Granada. Aquí tenían unos precios muy bajos porque había un exceso de esclavos, el mercado se satura y se venden sobre todo fuera del Reino de Granada, en territorios como Murcia, Valencia, Córdoba y sobre todo, muy importante, en Sevilla, que ya tenía un mercado esclavista fuertemente consolidado por el tráfico de Indias. Por tanto, ese aspecto es fundamental, el aspecto de la esclavitud. Insisto, la deportación fue muy importante
dejó el territorio muy despoblado. Estamos hablando de una cifra muy importante, es decir, los historiadores hablan de unos aproximadamente entre 70.000 y 80.000 moriscos que posiblemente fueran expulsados del Reino de Granada, que esa cifra sumada a todos los que murieron durante la contienda, estamos hablando de aproximadamente 120 o 130.000 personas en una época en la que en Castilla podía haber del orden de los 6, 7 millones de habitantes, es decir, estamos hablando de una población muy importante para un territorio como el Reino de Granada. No solamente deportación, también confiscación de bienes. Y otro aspecto fundamental. Bueno, estos bienes van a ser posteriormente repartidos entre los nuevos pobladores procedentes de Castilla. Despoblación de buena parte del territorio con un proceso de crisis económica muy importante que dejó al territorio muy devastado. Ese despoblamiento dejó vacías a muchísimas regiones del Reino de Granada, fundamentalmente la zona de la Alpujarra y la zona de la actual provincia de Almería. Esa despoblación tuvo consecuencias económicas muy graves. Es decir, el Reino de Granada pasó por un proceso de crisis económica importantísima, crisis demográfica, con un vacío poblacional del que nunca se recuperó. Bueno, nunca. Quiero decir que tardó muchísimo tiempo en recuperarse. Una crisis económica que no empezaría a recuperarse hasta finales del siglo XVII y, además, dejó a una población totalmente despoblada y destruida. El territorio, como digo, tardaría muchísimo tiempo en recuperarse de lo que fue una verdadera guerra civil y religiosa en el corazón de la monarquía hispánica. Y desde esta óptica es como yo he intentado que hoy se vea en mi ponencia de hoy. Bueno, con esto he terminado. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, señor profesor. Ahora sí, ahora sí. Ha sido un éxito grandísimo. Bueno, por la balance de la guerra, la despoblación, la esclavitud, todo eso es muy correcto, muy justo. Solamente hay que añadir más que hubo una fuerte inmigración, no solo a Castilla, sino a Marruecos. Sí, claro. El sultán de Marruecos había compuesto todo un ejército que se llamó Jeysh al-Andalus, el ejército del Andalus, a partir de estos, a base de esos inmigrantes de las Alpujarras. Sí, un aspecto que, bueno, siento si a lo mejor me he extendido un poquito más, me la había preparado para 50, 55 minutos y como hemos empezado un poquito más tarde, pues quería dejar, hay una cosa que se me ha olvidado citar y es que después de la expulsión, claro, hay una primera deportación que afecta exclusivamente a los moriscos del Reino de Granada que van a ser deportados, la mayor parte se van a ir a Andalucía y a parte de tierras de Castilla, otro al Reino de Valencia, pero fundamentalmente va a haber una componente de inmigración muy importante, por ejemplo en Sevilla. Hay estudios magníficos que hablan de la creación de verdaderos barrios nuevos de aluvión de moriscos procedentes del Reino de Granada. Claro, se me ha olvidado decir que, y eso es fundamental, lo que tú señalas, te tuteo, pero ya sabes que en España tuteamos de la forma más corriente. En 1600, la siguiente fase va a ser en 1609, bajo Felipe III, cuando se establece el decreto de expulsión general de todos los moriscos de España. Y es a partir de ahí cuando se produce una deportación masiva de todos los moriscos que procedían fundamentalmente del Reino de Valencia, del Reino de Aragón, donde había una componente fundamental de mano de obra de origen morisco. Y claro, ya no salen del Reino de Granada porque habían sido previamente deportados, pero como tú bien dices, hay una comunidad morisca de origen granadino muy importante en el norte de África, en muchísimos enclaves del norte de África. Y es un aspecto fundamental, hasta el punto de que existe toda una literatura de leyendas que hablan de que muchos moriscos que se dejaron sus llaves escondidas volvían a por ellas. Hay una cosa de la que no he hablado aquí, que los actuales estudios, las actuales investigaciones muestran que una parte importante, hay un trabajo magnífico del profesor Enrique Soria Mesa, que una parte importante de la población morisca volvió, retornó a Granada, al Reino de Granada y supo asimilarse, camuflarse entre la sociedad del antiguo régimen. Porque una de las cosas más interesantes del antiguo régimen es la forma en que tanto los judeoconversos como los moriscos se fabricaron un pasado totalmente... la fabricación del pasado es un aspecto fundamental en el estudio de la historia para aparecer como cristianos viejos, sin ningún tipo de problema. Y conseguían hábitos de órdenes militares,
títulos de nobleza, sin ningún tipo de problema. Los testigos se compraban, no había ningún problema, ¿eh? Es decir, que no... Bueno, allí, Francisco. Quiero felicitar al profesor don Antonio por la magnífica conferencia que me ha dado, por la capacidad de síntesis que nos ha puesto y de forma gráfica nos ha puesto el power, que nos hace ver con claridad todo el contexto. Y yo preguntaría, o se me ocurre preguntar, y llevarlo a la actualidad, esta forma de aniquilar toda la estructura económica y social de esta parte de Andalucía. Y bueno, esa es una identidad de este pueblo. ¿Qué paralelismo podemos sacarle ahora con el tema de Cataluña? Vamos a ver. Yo voy a decir lo que hace todo político, pero al contrario. No me encanta que me haga esa pregunta. No podemos cometer anacronismos en historia. Es decir, son situaciones muy distintas que no tienen nada que ver. En el caso de la guerra de rebelión de los moriscos, estamos hablando de un proceso que tiene que ver con la etnicidad de una población, con los orígenes musulmanes de esa población. Es un problema que no es nacionalista. Tengo muy en cuenta una cosa, y yo no sé si aquí hay más historiadores, por supuesto, pero el nacionalismo, tanto de carácter periférico como centralista, es un invento del siglo XIX, de las revoluciones liberales del siglo XIX. Les voy a poner un ejemplo. Un soldado del siglo XVI no lucha por España, lucha por su rey, porque es un vasallo del rey. Sí hace el grito de Santiago cierra España, pero igual que un soldado castellano o vizcaíno lucha por su rey frente a los perros holandeses, como se les decía entonces en la guerra de Flandes, luchaba un irlandés, o luchaba un italiano, un napolitano, o luchaba un milanés, o luchaba incluso algún inglés, por su rey, por el rey, por su sacra católica majestad, donde el elemento confesional era fundamental, mucho más que el de la identidad nacional. Insisto. Entonces, la cuestión del conflicto de Cataluña, que nos llevaría aquí otra hora de... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ni siquiera tiene que ver con las revueltas que se van a producir en 1640 contra Felipe IV en Cataluña, que son por causas muy diferentes. Y ni siquiera tiene que ver, y me aventuro a ir más allá en el tiempo, porque sobre esto ha habido una manipulación muy importante desde el punto de vista... Hubo un congreso en Barcelona con motivo de los fastos del final de la Guerra de Sucesión Española, que se llamaba algo así como España contra Cataluña, es decir, como la Guerra de Sucesión Española, que termina con la rendición de Barcelona, ha sido utilizada por el nacionalismo como una seña de identidad de lo que sería la capacidad de resistencia de los catalanes contra... Mentira. Hubo una parte muy importante de las élites catalanas que eran borbónicas y que apoyaban a Felipe V. Es decir, que todo esto conviene pasarlo por... Hay un gran problema en este país, no solamente en este país, sino en muchos países, que cada uno haga su trabajo. Cuando los políticos se meten a historiadores, meten muchísimo la pata. Cuando los políticos utilizan la historia como arma, como instrumento para legitimar determinados discursos, y aquí meto a todos en el mismo saco, porque hay algunos que hablan hay un personaje que habla de la Reconquista. A mí se me ponen los pelos de punta cuando alguien habla a principios del siglo XXI del concepto de reconquista para hablar de algo que, bueno, es que incluso el concepto de reconquista está muy sometido a debate por la propia historiografía medievalista, porque, bueno, ¿reconquistar qué? Es que los visigodos, es que los reinos astures, leoneses y los condados castellanos eran visigodos. Bueno, entonces hay que, cuando los políticos se meten a historiadores, por eso yo no me intento meter en política, me meto a opinar políticamente cuando soy historiador. Evidentemente, todos tenemos que hacer política como ciudadanos a la hora de votar, a la política que apoyamos. Pero es muy peligroso utilizar la historia como un elemento de legitimación o de justificación política. Al respecto, hay un libro que le aconsejo que lea, dos libros, dos por el precio de uno. Magnífico, de John Eliot, que hace un estudio paralelo entre Escocia y Cataluña, entre el fenómeno escocés y catalán. John Eliot es uno de los máximos representantes del hispanismo en Inglaterra.
y hace un magnífico estudio de historia comparada entre el caso de Cataluña y el caso de Escocia. Y hay otro libro que le aconsejo que lea, que no tiene nada que ver con esto, con Cataluña, pero que en su primer capítulo, en su capítulo introductorio, es un libro que se llama Llegó la barbarie, que habla del conflicto de los Balcanes, y que en su primer capítulo hace una descripción magnífica de cómo la historia se utilizó en Serbia y en Croacia como un arma para alimentar los odios entre esos distintos pueblos. Y cómo hubo intelectuales, historiadores, que se pusieron al servicio del poder político y de la propaganda política, bien pagados, por cierto, para incitar esos odios. Por tanto, vamos a separar ambas facetas. Por supuesto, no he respondido a su pregunta. No, pero no nos vamos a extender mucho más. Hoy día, la mayoría de personal se considera como una autoridad suficiente para ponerse a rebatir a cualquier historiador y entiende la historia y fundamenta los argumentos, las distancias que hay y sé el nacionalismo del siglo XIX. Sí. Me ha gustado su intervención anteriormente y con la respuesta. Bueno, pues muchas gracias. Me parece que es fundamental el conocimiento de la historia para que no cometamos errores y no mezclemos una cosa. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, bueno, a colación de lo que ha dicho ya termino. A mí no se me ocurre opinar sobre lo que tiene que hacer un cirujano, evidentemente, cuando hace una operación a corazón abierto. No se me ocurre opinar sobre lo que hace un abogado cuando está defendiendo a alguien que está en un proceso penal. Pero todo el mundo opina de historia. La historia no son los libros de historia, la historia tiene una metodología, tiene una forma de trabajo, es una ciencia que no es positiva, pero sí es una ciencia de las humanidades que conviene tener muy en cuenta desde un punto de vista serio. Y otra cosa, si alguien tiene alguna pregunta específica y tal, estoy aquí sentado y después en el descanso estaré encantado de responder, no solamente en este foro. Muchas gracias.